En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los cielos, el último espacio del día en torno a Dios. Esta es nuestra última semana donde vamos a compartir esta serie, Parábolas. A partir del lunes de la próxima semana empezaremos con una nueva temática. Va a ser una sorpresa, la cual pues vamos a compartir ya en su momento, ya faltando unos pocos días antes de empezar nuevamente pues con nuestra nueva serie. Parábolas. Ahí compartimos ahí en Marcos 2 algo concerniente al ayuno, aunque sabemos que el tema era mucho más profundo que esto, pues o sea, el Señor nos llevó y nos enseñó algo mucho más allá de lo que concierne algo tan importante como el ayuno. Pero aquí mismo, en Marcos 2, encontramos un relato que no podemos pasar por alto. Es un tema que vamos a abordar, tiene que ver con respecto al día de reposo. Es un tema de fondo que seguramente ha causado algunas inquietudes en algunos momentos. En algún momento seguramente en nuestra vida cristiana o alguien nos aborda al respecto y es el momento de aclararlo de acuerdo a lo que el Señor nos comparte aquí. A partir del versículo 23, nuevamente de Marcos capítulo 2. Aconteció que al pasar él por los sembrados, un día de reposo, estaba ahí Jesús con sus discípulos, dice sus discípulos, andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Se han dado cuenta que a Jesús le sacan en cara mucho acerca de sus discípulos? Como quien dice, repréndelos, corrígelos, mira lo que están haciendo. Estaban ahí en un día de reposo. Estaban andando con Jesús. No estaban quietos, estaban en movimiento. Y comenzaron a arrancar espigas. Como quien dice, para alimentarse en el camino. Porque seguramente no había tiempo para sentarse en una mesa y comer. Bueno, lo podían hacer. Jesús nunca los obligó a que andaran con él, usando este término del versículo 23. Pero ellos no querían perderse absolutamente nada de Jesús. Por supuesto que eso a nadie le importa. Mucho menos a los fariseos, quienes vivían pendientes de estas cosas. Mira, hay personas que están pendientes de ese tipo de detalles. Es que me he fijado en esto, es que esto aquí, es que esto allá. Y no ven algo de fondo. ¿Por qué hacen tus discípulos esto en día de reposo? Esto no es lícito. Jesús, ¿qué les dice? ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? ¿A qué se está refiriendo? Vamos a resumirlo muy brevemente. El caso de David. David, pues todavía estamos en el tiempo de Saúl. Saúl era rey sobre Israel. Abiatar eventualmente llega a ser un personaje muy importante para David, pero también para su hijo Salomón. Pero ¿qué me dice aquí la palabra de Dios? Y estaban allí. Él tuvo hambre. Ahí estaba un sacerdote, tenía hambre. Tienen pan, dijo, no, solamente tengo estos panes. Los panes de la proposición, pero aún se los dio él. Y aún para todos. Versículo 27 dice, también les dijo Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. En eso vamos a centrar. Ya están recogiendo espigas.
De eso se trata la historia. Pero el tema de fondo es el día de reposo. El Señor aborda este tema con los fariseos, algo que para ellos era de la más alta importancia, era lo principal, era lo prioritario. ¿No han dado cuenta que siempre le recriminaban a Jesús? ¿Cómo se te ocurre a ti sanar en día de reposo? ¿Cómo se te ocurre que yo estaba en día de reposo? ¿Cómo se te ocurre hacer esto en día de reposo? Aquí, allá, día de reposo, día de reposo. Bueno, hay gente que hoy argumenta eso también. Aquí, primero fue creado el hombre y después vemos que vino el día de reposo, en la semana, por cierto, de la creación. Por lo tanto, fue hecho por causa del hombre. El día de reposo, recordemos, fue hecho por causa del hombre. Porque el hombre necesita el día de reposo. En Génesis 12 encontramos, claro, que al séptimo día, Dios reposó de toda la obra que Él hizo, de toda la creación. El hombre necesita un día de reposo. Pero recordemos aquí algo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre. El hombre no se debe al día de reposo. El día de reposo se debe por causa del hombre. Dice claramente Jesús, pero profundiza más aquí nuestro Señor. Recordemos algo, miremos todo el contexto de la creación del hombre. Al hombre todo le fue permitido, menos comer del árbol del bien y del mal, que estaba en medio del huerto. Todo le era permitido. La prueba del hombre no fue el día de reposo, sino el árbol que está en medio del huerto. Ahí está, el árbol del bien y del mal, que está en medio del huerto. Esa era la prueba del hombre, que no podía comer de ese fruto, de cualquiera, menos de ese. La prueba no era el día de reposo, sino aquel árbol en medio del huerto. Versículo 28. Por tanto, si queda duda, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea, Él es Señor y Dios del día de reposo. Si Él es Señor es porque hay un siervo. Claro, usted y yo somos siervos de Dios. Pero el día de reposo está al servicio de Él. Es Señor del día de reposo. Él es soberano sobre el día de reposo. Claro, el día de reposo fue instituido por Dios. Claro, el día de reposo es de Dios. Pero el día de reposo es de bendición para el hombre. El día de reposo fue creado a causa del hombre, o sea, para ser de beneficio para el hombre. El día de reposo no ha de convertirse en una tradición o una costumbre, como lo era para los fariseos. Porque para ellos eso era lo fundamental, eso era lo importante. De ahí para abajo nada, no importa. Para los fariseos el día de reposo es como el árbol que está en medio del huerto. Para ellos ese es el día de reposo. Y el árbol que está en medio del huerto significa algo muy claro, la obediencia. Si obedezco o no a Dios, el hombre cayó, obviamente, porque desechó la palabra de Dios. El día de reposo, entonces, no puede convertirse en tradición o costumbre, como lo era en los tiempos de los fariseos y como lo es en algunos hoy en día, lamentablemente. Menos como una carga insoportable o como una imposición. De ninguna manera. El día de reposo, recordemos, sería bendición. Génesis 2:3 me dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El hombre fue creado para Dios, no para el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay gente que lo que hace es trabajar para que pueda reposar un día. No puede ser. El hombre fue creado para Dios.
no para el día de reposo. Mi búsqueda no es el día de reposo. Mi búsqueda es de Dios. Y de hacerlo todos los días, por cierto. ¿Qué dice Isaías 43, 21? Este es un pasaje que para mí es fundamental. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Es lo que dice. Este pueblo lo he creado para mí. Dios no creó al hombre para que estuviera al servicio del día de reposo. Mis alabanzas publicará. No para publicar el día de reposo. Yo he de publicar las alabanzas de Dios. Y yo tengo mucho por el cual alabar a Dios. Demasiado. Yo le alabo por sus maravillas, le alabo por sus obras, le alabo por todo lo que ha hecho en mí. Es que la alabanza es una manifestación de lo que Él ha hecho en mí, es un testimonio que estoy haciendo, por eso yo lo alabo. Yo alabo a aquel que es mi creador, aquel a quien yo me debo, que es Dios, que es Cristo. Mateo 12, en este mismo contexto, Mateo 12 se refiere a este mismo relato de Marcos 2, solo que estamos viendo ahora la pluma de Mateo. El versículo 5 al 8 dice, ¿o no habéis leído en la ley? Dice Jesús, ¿cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿A quién se está refiriendo? Hay uno mayor que el templo. ¿Quién es? Cristo. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús es el Señor del día de reposo. Hay uno mayor que el templo. Y ese es Jesús. Él es mayor que todos. Jesús, Él enseñaba y sanaba inclusive en el día de reposo. En Lucas 13, a partir del versículo 10, me relata un acontecimiento, una historia, de tantas que conocemos de Jesús. Versículo 10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Enseñaba en el día de reposo. Y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y en ninguna manera se podía enderezar. Terrible. 18 años. Ustedes pueden tan solo imaginarse, después de 18 años, una enfermedad, como dice aquí, espíritu de enfermedad, la cual la llevaba a encorvarse, lo degenerativo, lo crónico que es esto, el dolor que eso causa, la incomodidad, el dolor, el sufrimiento que eso causa. Por ejemplo, en la columna, después de 18 años. Cuando Jesús la vio, versículo 12, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso sus manos sobre ella. No impuso, como hacen los fariseos y los escribas. No impuso sus costumbres, no impuso su estilo de vida, no. Impuso sus manos sobre ella. De esto se trata. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. A Jesús más adelante lo recriminan por esto. ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Versículo 14. Pero el principal de la sinagoga, enojado con Jesús, de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, delante de todos, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. ¿A quién le dijo? A la gente. Se dirigió a la gente. Con este versículo 13 y este versículo 14. Detengámonos aquí.
El Señor puso sus manos sobre ella, se enderezó y glorificaba a Dios. El principal se enojó con Jesús, pero se dirigió a la gente. Le dije, miren, siguió a la gente, y muchos de ellos estaban enfermos, y muchos de ellos necesitaban que Jesús pusiera sus manos sobre ellos en ese día, el día de reposo. ¿Y qué les dice a ellos? Aquí está Jesús, aquí está la gente. Le dice a la gente, 6 días. Se puede trabajar en estos 6 días. Vengan, si quieren busquen a Jesús, ¿qué importa? Y sean sanados, pero no sean sanados en día de reposo. Está prohibido que ustedes sean sanos en días de reposo. Por favor. O sea, ¿es mejor vivir enfermos que ser sanos en días de reposo? Pues sí, Señor. Miren hasta dónde llega esto, lo absurdo. Volvamos a esta mujer. O sea, es mejor que esta mujer no hubiera sido sanado. No hubiera nunca haber sido sanada. O sea, es mejor que esta mujer nunca hubiera salido violando el día de reposo para ser sana. O sea, ella era copartícipe de violar el día de reposo. Pero aquí vemos, aplicando lo que el Señor nos enseña, que esta mujer no fue creada para el día de reposo, sino el día de reposo por causa del hombre, por causa de esta mujer, que ese día necesitaba reposar de su dolor, de su enfermedad. Necesitaba descansar finalmente de 18 años de padecimiento, y no descansaría durante ese día, descansaría durante el resto de sus años, pues ella glorificaba a Dios. Pero en ese día no se puede glorificar a Dios como esta mujer lo hizo. No se puede. Ustedes como pueblo, ustedes no pueden ser sanos en días de reposo cualquier día, pero ese día no. Hasta allá llega este punto, la obstinación. Es más vivir enfermos que ser sanos en días de reposo, pues. Entonces el Señor le respondió y les dijo, le respondió a este personaje, al principal de la sinagoga, hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Nos habla a manera de ilustración, como una parábola. Hipócritas, ¿no desata usted su buey y la de beber? ¿O su asno le lleva a alimentar? ¿Usted no lo hace? Hipócrita. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en día de reposo. Está bien darle de beber a las bestias, pero no está bien darle de beber el agua que Jesús solamente puede dar, que produce y que conlleva sanidad, que conlleva liberación y paz. No es permitido. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. El Señor del día de reposo, que es Cristo, quiere que yo me regocije, al igual que todo el pueblo, por todas las cosas gloriosas que Jesús hace. Eso es lo que Él quiere. Muchos entonces se sienten avergonzados, sus adversarios, pero Jesús es claro ahí en su palabra, que el pueblo se regocije. Es que el día de reposo debe causar regocijo por todas las cosas gloriosas hechas por Dios. Para eso es el día de reposo.
¿Es de Dios? Claro que sí. Pero es para que yo me regocije por todo lo que Él hace, para que yo alabe a Dios como esta mujer, por todas las cosas gloriosas hechas por Él. Eso es lo que dice el versículo 17. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo se regocijaba, alababa a Dios. Eso es lo que quiere decir, porque yo alabo por las cosas gloriosas que Dios hace. Esta mujer por lo que Dios hizo en su vida. Y estos que formaban parte del pueblo porque Dios estaba haciendo en sus días y por lo que ellos veían en otras personas. Pero muchos no ven las cosas gloriosas de Dios. Entonces el día de reposo se convierte en una costumbre, en un ritual y no en un tiempo de alabanza. ¿Por qué le alabo a Dios? No, yo te alabo, porque no tengo idea, pero yo te alabo. No, yo le alabo es por las obras, por las cosas gloriosas que yo hago en Él. Por eso yo le alabo. No hay otra razón para alabarle. Pero si yo no veo las cosas gloriosas de Dios, ¿a cuento de qué le alabo? Se convierte en un ritual en mi vida. Y el de reposo no se convierte en una vivencia, en una experiencia, en un motivo necesario para mi vida. Porque Él es el Señor del día de reposo. ¿Qué quiere decir? Que ese es el día donde yo le alabo a Él. Yo me regocijo delante de Él. Apocalipsis 1:10. Aquí dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Uno de los discípulos de Jesús, ya siendo un hombre anciano. Pero es que todos los días son del Señor. Todos mis días son para Él. Todos los días son también para enseñar. También para poner mi mano sobre otros. También para llevar respuesta a otros. Todos los días. Cada día es el día del Señor. Acerquémonos a Dios en oración en este momento. Ahora, Señor y Dios, nos acercamos a ti. Señor, así como aquellos a quienes tú habías tomado para formarles como tus discípulos, sin querer perder una sola de tus palabras para mí. Por eso ellos estaban allí. Y por eso, Señor, como nos compartes en tu palabra, y por eso más adelante nos dice así tu palabra también, Señor, que tú enseñabas, pero que también sanabas en días de reposo, como lo hiciste con esta mujer, 18 años padeciendo este espíritu de enfermedad. Está encorvada, sufriendo, adoleciendo. Pero tú la sanaste, Dios. Pusiste tus manos sobre esta mujer. Y ella experimentó que fue libre, que fue sana, que fue salva y te alababa a ti. Señor, hoy entiendo que, Señor Dios, que yo me debo es a ti, a nadie más, a nada más. Señor, que tú me has creado para ti, este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicarán. Y de publicar tus alabanzas, no solamente en el día de reposo, sino todos los días de mi vida, he de publicar. Tú eres el Señor del día de reposo, pero también entiendo que yo entro en tu reposo, mi Señor, en tu presencia, Dios. Porque todos los días he de recrearme, porque todos los días he de alabarte por todas las cosas gloriosas
que tú haces en mi vida, en mi familia, pero también que yo veo que tú haces en otros. Que me permites, Señor, oír el testimonio de otros, de lo que tú haces en sus vidas. Y por esto yo te alabo. Y por eso el pueblo te alababa. Señor, no sea yo avergonzado. No, Dios. Es avergonzado aquel que nada tiene por el cual alabar a Dios. Porque nada ocurre en su vida. Nada pasa en su vida. Porque permanece igual. Porque no hay milagros en su vida. Porque tu mano no se ve en su vida o en sus vidas. Señor y Dios, pero yo sí tengo tanto por el cual alabarte a ti. El día de reposo fue creado por causa del hombre, es por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y me acerco a ti, que es mayor que ese templo y que cualquier templo, Dios. Hay uno mayor, y ese eres tú, mi Señor y mi Dios. No hay uno mayor que tú, porque el Padre te sentó a su diestra. Tú eres Señor de mi vida. Eres el Señor de cada uno de mis días. Y por eso cada uno de mis días te pertenece a ti, mi Señor y mi Dios. Ahora, Jesús, Señor mío, Señor de todo. Ahora bendice a cada uno de estos tus hijos. Bendice a cada una de sus familias. Bendícelos, oh Dios, cubriéndolos de todo mal. Que tu manto de protección sea sobre ellos en este día, en el resto de esta semana y siempre. Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en esta noche. Mañana vamos a continuar con otra parábola. Por ahí la estuvimos anunciando, seguramente el día de ayer concretamente, refiriéndonos a otra parábola. Pero mañana la estaremos abordando. Más los espero a esta misma hora. No olvidemos, abre los cielos, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos con Jimmy Chamorro.